En la diapositiva número 6, entonces vamos a hacer una relación entre la promoción de la lectura y la animación a la lectura. En ambos casos se busca un mismo objetivo, que es formar lectores autónomos. Lo que se pretende es efectivamente lograr el hábito lector, porque llegamos a un lector autónomo solo cuando hemos logrado formar el hábito lector. En la mayoría de los casos, a veces en este afán de poder acercar a los estudiantes a la lectura, descuidamos la visión de que si empezamos con animación lectora y queremos generar procesos placenteros de acercamiento a la lectura, nuestro objetivo es lograr el hábito lector. Perdemos en ciertas ocasiones el objetivo y nos dirigimos a las actividades de comprensión lectora. Justamente en esta clase lo que queremos es hacer esa distinción. Estamos partiendo por una primera diferenciación entre animación y promoción lectora, que está dada sobre todo por el tipo de abordaje de la problemática o de la iniciativa. En este caso, ambas quieren lo mismo: formar lectores autónomos, lograr el hábito lector. La promoción desde una mirada más macro, de organizar ciertos aspectos y circunstancias para favorecer el acceso democrático a la lectura, para promover la lectura en general, y la animación, que es el trabajo más específico y concreto llevado al aula, o fuera del aula, puede ser en la parroquia, en la biblioteca, en otros espacios, sin embargo más concreto, dirigido a los lectores potenciales que queremos animar, a los que ya son lectores y cuyos procesos de lectura queremos fortalecer, es decir, ver cómo mantenemos ese hábito lector, cómo promovemos niveles mayores en el hábito lector, y luego cómo potenciamos las habilidades de lectura, porque ya al estar animados a leer, primero van a gustar de esos espacios y experiencias de lectura, y luego pueden hacer otros procesos complementarios, procesos paralelos, procesos interrelacionados que favorezcan otros aprendizajes. Es importante entonces hacer la identificación de este concepto del hábito lector y cuál es el fin. En este caso, el fin es lograr un lector autónomo. ¿Y cómo es este lector autónomo? El lector autónomo ha integrado la lectura como un acto cotidiano a su vida, ¿no? O sea, es parte del proceso cotidiano. Construye significados teniendo en cuenta el punto de vista del autor y su propio punto de vista. Tiene la capacidad de elegir sus propias lecturas de acuerdo con sus necesidades e intereses concretos, y acude a los libros como una forma de aprovechar su tiempo libre o para profundizar en conocimientos específicos en ciertas disciplinas. Esta es una información de Arenzana y otros en su texto La lectura del año 95. Entonces, lograr esto no es fácil. Lograr esto es el ideal. A partir de tener un lector autónomo, nosotros podemos trabajar paralelamente o posteriormente, dependiendo de las características de los estudiantes, mayores niveles, ¿no?, en la comprensión o en otro tipo de aprendizajes que estén ligados con porque como bien sabemos, la alfabetización y el aprendizaje de la lectura es fundamental, no solo como una herramienta para favorecer otros aprendizajes, sino para poder disfrutar, trabajar y vivir la vida misma desde la mirada de este proceso. Como comentábamos ahora en la diapositiva número 8, según la teoría de Arenzana, que está citada en documentos, ¿no?, posteriores, y en este caso en la tesis de la profesora Velasco, vemos este cuadro donde hacemos referencia al hábito lector, que empieza desde el deseo de leer, ¿no?,
o se tiene ese deseo de leer, y tenemos momentos o espacios, ¿no?, hacia afuera que son de incompetencia inconsciente, de incompetencia consciente, de competencia consciente y de competencia inconsciente. Entonces, si hay un deseo de leer que puede ser promovido por las actividades de animación a la lectura, al principio los estudiantes no saben que no son competentes, ¿no? Es ahí donde encontramos en la incompetencia inconsciente. Luego ya saben que no tienen la competencia. Posteriormente logran la competencia, ¿no? Saben que tienen la competencia y llegan a un nivel, son autónomos, ya olvidan que tienen la competencia, pero la tienen. Entonces simplemente siguen ese proceso de enriquecimiento constante a partir del deseo de leer. Todo esto a lo que nos hemos referido está en el marco de la animación a la lectura, es decir, lograr formar el hábito lector. Ahora veamos de qué se trata el aprendizaje de la comprensión lectora. Para eso es importante ubicar la comprensión lectora dentro de la lectura en general. Para lograr la capacidad, otros le dicen habilidad, otros le dicen competencia de leer, es necesario tener una serie de habilidades, para otros destrezas. En primer lugar, podemos hablar de la conciencia fonológica. Después del código escrito, o el dominio del código escrito, la fluidez. Y luego podemos ver la comprensión de lectura. La comprensión de lectura sería una habilidad, microhabilidad o destreza del proceso de leer, de la capacidad de leer. Entonces no es que todo es la comprensión lectora. La comprensión lectora es una de las habilidades o destrezas, en este caso una de las más trascendentales. Y cuando revisamos esta habilidad de comprensión de lectura, allí es donde podemos hablar de momentos de la lectura, niveles de comprensión, estrategias de comprensión de lectura. Entonces, a veces todo, ¿no?, cuando surgió el famoso plan lector, todo está confundido, que vamos a leer más lo que es animación con comprensión, y seguimos con ciertos recursos, ¿no?, que en el pasado usábamos para análisis de texto, análisis literario, que son propiamente operaciones en el texto, como si fueran solamente actividades de comprensión lectora. Y entonces recurrimos al control, a las fichas de control de lectura, de análisis, que no necesariamente atienden o van a ese proceso de comprensión lectora, sino, como me refería, se trata también de aspectos literarios, ¿no?, que son dos cosas que muy relacionadas, pero no son las mismas, ¿no? Entonces, siempre he sugerido que se identifique bien de qué se trata la comprensión de lectura, que no se constriña a la resolución de un cuestionario, porque como bien nos han ejemplificado algunos autores, entre ellos Casani, a veces sin tener un texto igual la persona responde porque está habituada a una estructura de formulación de interrogantes, ¿no?, y no necesariamente porque se ha involucrado con ese texto. Entonces, si para el aprendizaje de la comprensión lectora tenemos estas habilidades, entre otras, porque acá nos está faltando ya enfatizar lo que podría ser la gramática, la morfosintaxis, el revisar, ¿no?, la ortografía, que en este caso es funcional, ¿no? No es como en el pasado tradicionalmente por el deber, ¿no?, o por la corrección en sí misma, sino por la funcionalidad que tiene para el entendimiento de la lectura. Estos elementos, que son las habilidades correspondientes al aprendizaje de la comprensión lectora, nos hacen ver de que la comprensión de lectura es una de estas y no la única. De hecho, las que están mencionadas antes tienen mucho que ver para que se pueda efectuar este proceso de comprensión lectora.